Dicen que el Hospital San Gabriel fue cerrado hace más de 20 años, después de una serie de muertes misteriosas que nadie logró explicar. Las autoridades culparon a fallos eléctricos, a errores médicos, incluso a un brote de infección desconocida, pero los que trabajaron allí saben que lo que ocurrió fue algo mucho más oscuro. Sin embargo, un hombre aún seguía visitando ese lugar. Roberto, un antiguo guardia de seguridad, no había podido abandonar su trabajo. El hospital estaba vacío, tapiado, olvidado, pero alguien tenía que vigilar que los curiosos no entraran, o eso decía la empresa de seguridad. Roberto no creía en fantasmas. Era un hombre duro, callado, acostumbrado a la soledad. Pasaba sus noches caminando por los pasillos cubiertos de polvo, con una linterna vieja en la mano, y el eco de sus pasos acompañándolo como un segundo corazón. El olor del lugar era inconfundible: humedad, óxido y algo más. Algo que no sabía describir, pero que siempre le hacía sentir que no estaba solo. Aquella madrugada llovía con fuerza. Los truenos sacudían los ventanales rotos y el viento hacía que las puertas golpearan como si alguien quisiera entrar. Eran las 2:43 de la mañana, cuando Roberto escuchó un sonido metálico que venía del tercer piso. Era un sonido lento, repetido, como si una camilla estuviera siendo empujada por el pasillo. El tercer piso llevaba cerrado más de una década. No había electricidad. No debía haber nadie allí. Roberto suspiró, tomó su linterna y comenzó a subir. Los escalones crujían, y cada paso que daba hacía eco en el vacío. Cuando llegó al pasillo, notó que la temperatura había bajado bruscamente. Su aliento salía en forma de vapor. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Solo el golpeteo de la lluvia contra los vidrios. Y entonces la vio. La puerta del cuarto 313 estaba entornada, y desde dentro salía una luz parpadeante. Roberto se acercó con cuidado. Empujó la puerta. Dentro, una camilla cubierta con una sábana blanca, y al lado, un monitor cardíaco encendido, emitiendo un suave bip, bip, bip. El corazón de Roberto se aceleró. Era imposible. Ese piso no tenía energía eléctrica. «Hola, ¿hay alguien aquí?», murmuró con voz temblorosa. Nadie respondió. El sonido del monitor se hizo más rápido. Bip, 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 bip. Y entonces la vio. Una mujer, sentada sobre la camilla, con una bata de hospital empapada. El cabello negro le caía por los hombros, goteando en el suelo. Estaba de espaldas. «Señora, el hospital está cerrado», dijo él, intentando mantener la calma. La mujer no se movió. Solo inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo que él no podía oír. Roberto dio un paso atrás. El aire se volvió espeso. El olor a humedad cambió. Ahora era un olor dulce, podrido como carne vieja. El monitor cardíaco comenzó a gritar. ¡Bip! La mujer giró el rostro. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos no tenían pupilas. Solo dos huecos blancos, como si mirara directamente a través de él. Roberto cayó hacia atrás, tropezando con el suelo mojado. La linterna rodó, iluminando las paredes del cuarto. Y allí lo vio. Manchas rojas, números escritos con sangre, el nombre Clara repetido una y otra vez. La mujer comenzó a levantarse lentamente con movimientos rígidos. A cada paso el suelo parecía gemir. «Clara», murmuró Roberto, sin saber por qué. El nombre salió solo, como si algo dentro de él lo recordara. Ella se detuvo y sonrió. Una sonrisa torcida, inhumana. Roberto corrió hacia el pasillo. El eco de sus pasos se mezclaba con el de algo más. Un arrastre, un sonido húmedo, como si algo lo siguiera reptando. Llegó a las escaleras y sacó su radio. «Central, aquí Roberto. Hay alguien en el tercer piso. Repito, hay alguien en el 313. Solo estática». Una voz distorsionada respondió entre los ruidos. «No debiste entrar, Roberto». El corazón le latía con fuerza. Bajó las escaleras, pero el hospital parecía haberse transformado.
Los pasillos ya no llevaban al mismo lugar. El letrero del piso inferior decía 313. Otra vez. Intentó abrir la puerta de salida, pero estaba cerrada con cadenas. Golpeó con desesperación. Detrás de él el sonido del monitor volvió a escucharse. Bip, bip, bip. Roberto giró. Ella estaba allí, justo detrás, sangre goteando de sus manos, el cabello pegado al rostro. Clara. Volvió a susurrar él, y entonces entendió. En un rincón del pasillo, colgaba una foto antigua de la época en que el hospital aún funcionaba. Una enfermera sonreía al lado de un grupo de pacientes. Su nombre en la placa, Clara R. Fecha de muerte, 1999. El monitor emitió un pitido final. ¡Bip! Y todo quedó oscuro. A la mañana siguiente, los demás guardias encontraron la linterna de Roberto tirada frente a la puerta del cuarto 313, aún encendida, pero él había desaparecido. En el suelo, bajo la camilla, había una marca fresca, unas huellas mojadas que llevaban hasta la puerta, y una más pequeña, con forma de mano en el vidrio. Días después, el hospital volvió a quedar vacío, solo el sonido del viento entre los pasillos rotos. Pero algunos dicen que si pasas frente al edificio en una noche de tormenta, puedes ver una luz encenderse en el tercer piso. Y si escuchas con atención, se oye el bip, bip, bip del monitor, acompañado por la voz suave de una mujer que repite: ¿Por qué me dejaste sola, Roberto? Me llamo Carolina Duarte, soy enfermera desde hace más de 12 años. Y lo que voy a contar ocurrió en 2019, durante un turno nocturno en el Hospital San Miguel, en una pequeña ciudad del interior de Minas Gerais. He trabajado en muchos hospitales. He visto la muerte de cerca más veces de las que quisiera recordar, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche. Todavía hoy, cuando cierro los ojos puedo escuchar el sonido del monitor, ese bip lento y constante que marcó el principio del fin. Era una noche de viernes, fría y lluviosa. Yo estaba cubriendo el turno de una compañera que se había enfermado, así que no conocía bien todos los detalles de los pacientes de esa área. El hospital estaba extrañamente tranquilo, lo cual siempre me inquietaba. En los hospitales, el silencio absoluto nunca es buena señal. Eran casi las 2 de la madrugada cuando noté algo extraño en el panel de control. El monitor del cuarto 5 mostraba actividad, como si alguien estuviera conectado al equipo. Lo raro era que esa habitación llevaba vacía 3 días, desde la muerte del señor Luis A.M., un paciente mayor que había sufrido un paro cardíaco exactamente a las 3:17 de la mañana del martes anterior. Pensé que tal vez era un error técnico, algo común en monitores antiguos, pero decidí comprobarlo. Tomé mi linterna, ajusté la mascarilla y caminé por el pasillo oscuro. El sonido de mis pasos resonaba en el piso de cerámica, mezclándose con el golpeteo de la lluvia en las ventanas. A cada paso, el aire parecía más pesado, más frío, como si algo invisible me estuviera observando. Cuando llegué frente a la habitación 5, noté que la luz estaba encendida. Yo misma la había apagado al inicio del turno. Empujé la puerta lentamente, con el corazón acelerado. Dentro todo parecía normal, excepto por una cosa. La cama número 2 estaba perfectamente estirada, con la sábana doblada hacia un lado, como si alguien hubiera estado acostado allí hace apenas unos minutos. Me acerqué despacio. El monitor cardíaco a su lado estaba encendido y mostraba una línea estable, con un ritmo regular. No podía creerlo. El nombre en la pantalla decía: Paciente, Luis A.M., cama 2. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en la mano. El sistema no podía mostrar un registro de un paciente muerto, y sin embargo, allí estaba. Antes de que pudiera reaccionar, el monitor emitió un bip más fuerte, y la línea comenzó a moverse, marcando un pulso perfectamente normal. Era como si el señor Luis hubiera vuelto a la vida.
Llamé al técnico por radio, pero no había señal. Fue entonces cuando vi algo aún más inquietante: huellas mojadas en el suelo. Eran huellas de pies descalzos, empezando justo junto a la cama 2 y avanzando hacia el pasillo. Mi corazón golpeaba en el pecho. Seguí las huellas que se dirigían hacia la capilla del hospital, un pequeño cuarto en el extremo del pasillo, donde los familiares solían rezar por los pacientes graves. Al llegar, noté algo imposible. Las luces estaban apagadas, pero todas las velas del altar, que nunca se encendían solas, estaban ardiendo con una llama tenue, oscilante. Y en el primer banco, había alguien sentado, de espaldas. Era un hombre con bata azul, el mismo modelo que usan los pacientes. Su cuerpo se balanceaba ligeramente, como si respirara con dificultad. «Señor», dije en voz baja, «¿está usted bien?». La figura se giró despacio, el rostro pálido, los ojos vidriosos. Y cuando la luz de mi linterna iluminó su cara, el mundo se detuvo. Era el señor Luis, el mismo hombre que había muerto 3 días antes. Lo reconocí por completo. Las arrugas, el cabello blanco, incluso la cicatriz en la mejilla. «Hace frío aquí», murmuró con voz ronca, sin apartar la vista de mí. Nadie vino por mí. Retrocedí un paso, con las piernas temblando. Quise correr, pero él se levantó lentamente del banco. El sonido de sus pies descalzos sobre el piso mojado era real, tangible. Su piel parecía ceniza y sus ojos vacíos. «Aún no me han dado el alta», dijo, y una lágrima negra cayó por su mejilla. Corrí. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la enfermería. Grité el nombre del doctor y juntos volvimos a la capilla. Pero ya no había nadie. Las velas estaban apagadas y en el banco solo quedaba un carnet de identificación chamuscado con su nombre: Luis A.M. Fuimos a revisar las cámaras de seguridad y lo que vimos nos dejó sin palabras. A las 3:17 en punto, se veía cómo la puerta del cuarto 5 se abría sola. La cama se hundía levemente, como si alguien invisible se sentara sobre ella. Luego, una figura humana, borrosa, se levantaba y caminaba por el pasillo hacia la capilla. El reloj del sistema confirmaba la hora exacta de su muerte. 3:17. A la mañana siguiente, el director del hospital ordenó cerrar la habitación 5 y prohibió que se usara de nuevo. Pero una semana después, mientras revisaba el sistema de pacientes, noté algo más aterrador. El registro del «Mi nombre es Clara. Soy enfermera desde hace más de 10 años. He trabajado en muchos hospitales de la ciudad, pero ninguno me marcó tanto como el Hospital General San Rafael, un edificio antiguo, construido hace más de 80 años, lleno de historias oscuras y sucesos que nadie puede explicar. Siempre pensé que los cuentos de fantasmas en hospitales eran simples inventos de los enfermeros cansados durante el turno de noche, hasta que vi algo que me hizo cambiar de opinión para siempre. Era una noche de domingo. El turno de madrugada estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El sonido de los monitores cardíacos era lo único que rompía el silencio, como un reloj que marca la frontera entre la vida y la muerte. Yo estaba de guardia, cuidando a 7 pacientes graves. Todo parecía normal, hasta que sentí un olor extraño. No era alcohol ni medicinas. Era un olor tenue pero penetrante, como de humo y madera quemada. Pensé que era mi imaginación, pero poco a poco, una sensación horrible empezó a recorrerme la espalda. La sensación de que alguien me observaba. Eran las 2:15 de la madrugada cuando escuché un ruido metálico proveniente del tercer piso. Esa ala del hospital llevaba cerrada desde hacía años, después de un incendio que destruyó varias habitaciones y causó la muerte de pacientes y personal. Estaba completamente prohibido entrar allí. Aún así, el sonido se repitió. Cric, cric. Parecía una puerta vieja empujada desde adentro. Tomé mi linterna y caminé por el pasillo. El eco de mis pasos se mezclaba con el zumbido de las luces fluorescentes. Cuando llegué, la puerta del corredor estaba entreabierta, aunque todos sabíamos que debía permanecer cerrada con llave.
Empujé la puerta lentamente. El sonido del metal oxidado chilló como si el edificio mismo protestara. El aire estaba helado y el olor a humo era más fuerte. Iluminé con la linterna y vi algo al fondo. Una figura parada en medio del pasillo, inmóvil. La luz temblaba en mi mano. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Era un hombre, pálido, alto, con una bata hospitalaria antigua y los pies suspendidos unos centímetros sobre el suelo. No tenía pupilas. Sus ojos eran completamente blancos. Abrí la boca para hablar, pero no pude emitir ningún sonido. Entonces esa cosa abrió lentamente los brazos y dijo con una voz hueca, profunda, como un eco que salía de las paredes: «No deberían estar aquí». Y en un segundo, desapareció. El silencio volvió, pero mi cuerpo seguía paralizado. Corrí de regreso al puesto de enfermería intentando convencerme de que era mi mente jugándome una broma. Sin embargo, el olor a humo persistía. De pronto, un nuevo sonido rompió el silencio. El rebote de una pelota infantil. Tac, tac, tac. El eco provenía del final del pasillo pediátrico, un área vacía desde hacía años. Fui hasta allí. Las luces titilaban. Cuando llegué a la sala 12, vi un pequeño osito azul rodando por el suelo. Y entonces, lo vi. Un niño, sentado en el suelo, con un delantal hospitalario blanco, la cabeza agachada. «Hola, pequeño. ¿Estás solo aquí?», le pregunté temblando. El niño levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos eran completamente blancos y su sonrisa mostraba dientes negros. Con voz suave, casi un suspiro, respondió: «¿Quieres jugar conmigo?». Sentí el corazón detenerse por un instante. La pelota rodó hasta mis pies. Parpadeé y el niño había desaparecido. Solo quedaba el osito, limpio, perfectamente acomodado sobre la cama. Intenté salir de allí, pero los pasillos parecían cambiar. Cada vez que giraba una esquina, el hospital se alargaba más y más. Las sombras se movían por las paredes, y el aire se volvió tan frío que mi respiración se volvió visible. Entonces escuché pasos detrás de mí. No uno, sino muchos. Pasos arrastrados, lentos, pesados. Me giré y vi algo que jamás olvidaré. Una enfermera flotando unos centímetros sobre el suelo, vestida con un uniforme antiguo manchado de sangre. Su rostro estaba vacío, sin expresión, y sus ojos eran dos agujeros negros. Me miró fijamente y susurró: «Te están esperando, Clara. Todos te esperan». En ese momento, decenas de sombras comenzaron a surgir desde las habitaciones vacías. Figuras humanas, pacientes, doctores, enfermeros, algunos quemados, otros con vendas, todos avanzando lentamente hacia mí. De sus bocas salían murmullos. «Nos dejaron morir, nadie vino, y ahora tú tampoco saldrás». El olor a humo se volvió insoportable. Una mano fría me tocó el brazo. Grité. Cuando miré, vi el rostro carbonizado de una mujer anciana, con los ojos completamente negros. Corrí con todas mis fuerzas. Llegué a la sala de monitores buscando refugio. Encendí las luces, pero comenzaron a parpadear violentamente. Todos los monitores cardíacos empezaron a sonar, uno tras otro, mostrando latidos activos de pacientes muertos hacía años. En las pantallas de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Una silueta infantil, parada justo detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie. Solo el eco de las máquinas y el temblor de mis manos. Intenté salir del hospital, pero era como si el edificio no tuviera fin. Las paredes cambiaban, las puertas aparecían y desaparecían. En la oscuridad, oía una voz susurrando mi nombre. «Clara». Era una voz de niño, distorsionada, como si viniera desde todas partes. «Ven a jugar conmigo». De repente, las luces se apagaron por completo. Todo quedó negro. Solo se escuchaban mis pasos y el sonido de decenas de risas infantiles que me rodeaban. La linterna parpadeó 3 veces, y al volver a encenderse estaban todos allí.
Decenas de niños pálidos, enfermeras antiguas, médicos sin rostro, todos mirándome. Sus bocas se movían, pero no salía sonido. Solo un zumbido, como un lamento colectivo. Después, todo se volvió oscuridad. Desperté horas más tarde, tirada cerca de la escalera de emergencia. No recuerdo cómo llegué allí. El hospital estaba silencioso, pero en las paredes había marcas de manos negras y el suelo estaba cubierto de ceniza. Volví al puesto de enfermería y encontré a mi compañera, Claudia. Me miró aterrada y me preguntó dónde había estado. Le conté todo lo que había visto y ella se puso pálida. Dijo que, a la misma hora, había escuchado mi nombre siendo llamado desde el tercer piso. Al día siguiente, Claudia desapareció. La última vez que la vieron fue subiendo las escaleras del pabellón norte, el mismo donde ocurrió el incendio hace más de 20 años. Nunca más volvió. Desde entonces el tercer piso permanece cerrado, pero todos los empleados del Hospital San Rafael saben que algo sigue allí arriba. Los guardias dicen oír pasos, risas de niños y el sonido de una pelota rebotando en las madrugadas. Otros aseguran sentir olor a humo sin razón. Y algunos han visto a una enfermera con mirada vacía parada al final del pasillo, observando en silencio. El hospital sigue funcionando, pero nadie se atreve a subir al tercer piso después de medianoche, porque todos saben que, si escuchas una pelota rebotar y una voz infantil te dice, ven a jugar, no debes seguirla, porque quien llama nunca quiere jugar. La madrugada en un hospital es un mundo aparte. Cuando los pasillos quedan vacíos y los relojes avanzan lentamente, el silencio se vuelve tan denso que uno puede escuchar hasta los latidos de su propio corazón. Juliana, enfermera del Hospital General de São Paulo, lo sabía demasiado bien. Tenía 20 años de experiencia y, sin embargo, esa noche, algo se sentía diferente. El turno había comenzado como siempre. Revisiones, medicamentos, papeleo, pacientes que no podían dormir. Pero alrededor de las 2:30 de la madrugada, el hospital se sumió en una calma extraña. Los ventiladores giraban despacio, los monitores cardíacos mantenían su ritmo regular, y el zumbido de las luces de neón llenaba el aire como un suspiro eléctrico. Juliana bebió un trago de café frío y tomó su linterna. Era hora de hacer la ronda nocturna. El pasillo principal del tercer piso estaba casi oscuro. Solo una lámpara parpadeaba a lo lejos. Los pasos de Juliana resonaban sobre el piso encerado, un sonido hueco, acompasado, casi hipnótico. Conocía cada puerta, cada esquina, cada sombra de aquel lugar, hasta que se detuvo frente a la enfermería 7. La luz del interior estaba encendida. Frunció el ceño. Recordaba perfectamente que antes de comenzar el turno, había apagado todas las luces. Y la habitación 7, en particular, debía permanecer cerrada. El último paciente que ocupó esa sala había muerto 2 noches antes. El protocolo era claro: limpieza profunda, cierre de la habitación y luego desinfección. Nadie tenía que haber vuelto a entrar. Pero allí estaba la luz, brillando débilmente tras la puerta de vidrio. Juliana sintió una punzada de incomodidad. Aún así, empujó la puerta. El aire dentro era distinto, más frío, más pesado. El olor a desinfectante se mezclaba con un leve aroma a hierro, a sangre seca. Todo parecía en orden. Las camas, vacías, las cortinas, cerradas, los monitores, apagados. Sin embargo, cuando su linterna iluminó el lecho número 4, su cuerpo se tensó. La cobija estaba perfectamente estirada, con la forma clara de un cuerpo humano debajo. Una figura. Alguien acostado. Juliana se acercó despacio. Cada paso hacía crujir el suelo y su respiración se aceleraba. Cuando llegó junto a la cama, sostuvo el borde del cobertor con mano temblorosa y lo levantó. Nada. El colchón estaba vacío. Ni una arruga, ni una marca de cabeza en la almohada, solo la sensación, la inexplicable certeza de que hacía segundos alguien había estado allí. Juliana tragó saliva. Apagó la luz. Iba a salir, convencida de que su mente le jugaba una mala pasada, cuando un sonido la congeló. Pidió
el pitido agudo, inconfundible, de un monitor cardíaco. Giró lentamente la cabeza hacia la cama. El monitor, que momentos antes estaba apagado, ahora brillaba con una luz verde intensa. Una línea pulsaba en la pantalla, marcando un ritmo cardíaco constante. Juliana dio un paso atrás, y entonces lo vio. En la cama había un hombre, pálido, con la piel grisácea, los labios azulados y el pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Sus ojos estaban abiertos mirando al techo, pero algo en su mirada era antinatural. No parpadeaba, no parecía vivo, y sin embargo, respiraba. Juliana retrocedió, tropezó con una silla y corrió hacia el pasillo. ¡Doctor Méndez!», gritó. El eco de su voz resonó en el hospital dormido. Segundos después, el médico apareció, aún ajustándose el guardapolvo. «¿Qué sucede, Juliana?». «El lecho 4. Hay un paciente allí. Tiene pulso. No sé de dónde salió». El doctor frunció el ceño, incrédulo, y entró con ella en la sala. El otro enfermero de guardia lo siguió. Juliana señaló la cama jadeando, pero cuando encendieron la luz, el lecho estaba vacío. El monitor, apagado otra vez. Ninguna señal de vida, ningún cuerpo. Solo silencio. El doctor suspiró, cansado. «Juliana, quizás te confundiste de sala. Has tenido una semana difícil». «No, doctor, lo vi. Estaba ahí, lo juro». El enfermero, curioso, se acercó a la mesa auxiliar y notó algo que no debía estar allí. Un expediente antiguo, cubierto de polvo y con las hojas amarillentas. «¿Y esto?», preguntó. Juliana lo tomó y leyó el nombre en la portada. Eduardo S. Ingreso, marzo de 2003. Diagnóstico: arritmia cardíaca grave. Causa de muerte: paro cardíaco durante la madrugada. Hora del fallecimiento: 3:17 AM. Lugar: lecho 4. Enfermería: 7. El silencio cayó sobre la habitación. Juliana miró su reloj. 3:17. Antes de que pudiera reaccionar, el monitor cardíaco emitió un pitido fuerte. «Bip, bip, bip». El doctor dio un paso hacia la cama, pero de repente la puerta se cerró de golpe, con un estruendo metálico. La luz parpadeó. El aire se volvió helado. El monitor mostró una línea verde, y la voz de un hombre, débil, susurrante, rompió el silencio. «No, fue un paro». Juliana se giró lentamente hacia la cama. El hombre estaba allí otra vez, pero esta vez la miraba directamente a los ojos. Su rostro parecía hundido, casi transparente. Los labios se movían apenas, pero su voz resonaba en la habitación como si viniera de todas partes. «No fue un paro», repitió. «Fue». El silencio. Juliana gritó y retrocedió. El monitor comenzó a emitir un sonido caótico. Pip, 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 pip. Y de repente, una línea recta. Silencio absoluto. El doctor encendió su linterna. La cama estaba vacía. Solo quedaba una mancha oscura en el colchón y en la pared, algo escrito con dedos ensangrentados. El silencio no mata. A veces llama. El médico trató de abrir la puerta, pero estaba trabada. El enfermero golpeaba con fuerza, sin éxito. Las luces parpadeaban. Y en medio del caos, una risa débil comenzó a oírse desde el pasillo. Una risa infantil. Después, pasos. Muchos pasos. Cuando por fin lograron salir, Juliana corrió sin mirar atrás. Dejó su uniforme tirado en el vestuario y renunció esa misma mañana. Nunca volvió al hospital. Epílogo. Semanas más tarde, otra enfermera fue asignada al turno de noche en el tercer piso. Se llamaba Patricia, y todos le advirtieron que la sala 7 debía permanecer cerrada. Pero una noche, mientras hacía su ronda, notó algo extraño. La luz de la enfermería 7 estaba encendida. Al principio creyó que era un error del mantenimiento eléctrico. Empujó la puerta suavemente. El aire dentro estaba helado y olía a humedad. Las camas vacías, los monitores apagados, excepto uno. El monitor del lecho 4 mostraba una línea verde moviéndose. Pip, pip, pip.
Patricia se acercó, temblando. Sobre la cama, alguien dormía bajo la cobija. Levantó el borde del tejido. No había nadie, pero en el instante en que bajó la mirada, el monitor emitió un pitido agudo. La pantalla mostró una palabra, escrita en caracteres digitales que se formaban lentamente. Juliana.